noches, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Puntos de Vista, 19 horas con 5 minutos, 23 grados de temperatura. Hoy me acompaña Juan Cáceres Troche. ¿Qué tal, Juancita? ¿Cómo te va? Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Súper bien. Un saludo para toda la teleaudiencia. Bueno, estamos acá para informar acerca de lo último. Mucha información generada esta tarde. Fíjense, el tema de Itaipú, el tema político, ya les vamos a adelantar algunos de los principales hechos de esta jornada. Lo más resaltante, lo que mencionabas recién con Julio, este anuncio que tiene que ver con el costo de energía de Itaipú, que ahora es más bajo, es decir, la ANDE va a comprar energía a un precio más barato, pero ojo, esto no se traduce en una tarifa más baja para la gente. ¿Por qué? Porque ese ahorro que se va a tener y además un adicional que se va a incrementar en cuanto al gasto social proveído por Itaipú para nuestro país, se va a utilizar para inversiones por parte de la ANDE. Es decir, no afecta a nuestro bolsillo lastimosamente. Claro, pero sí mencionan que esto va a tener un impacto a nivel de proyectos socioambientales que se van a ir generando. Ya mencionábamos algunos, hablan de la posibilidad de poder incluir y construir más unidades de salud familiar, entre otros aspectos también de obras que se están realizando en nuestro país. Ahora, un tema que a mí particularmente me llama la atención, Fernanda, ¿por qué se da este anuncio en este momento? Sí. Es un anuncio desde todo punto de vista impopular. ¿Por qué? Porque hace cuánto que venimos pidiendo que se baje el costo de la energía de la tarifa de la ANDE. Sí. Se hace este anuncio impopular a 2 semanas de las elecciones. ¿Se pudo haber esperado un poco más? Capaz por una estrategia política, pero se decidió anunciar el día de hoy. Por demás llamativo. Pero se trata de una reunión, una sesión extraordinaria que estuvieron teniendo también los miembros del directorio, tengo entendido, ¿verdad? De ambas márgenes o solamente de nuestro país. De ambas márgenes. Bueno, va a traer seguramente cola, aunque algunos dicen que esto tiene su aspecto definitivamente positivo, porque va a permitir que se tengan mayores ingresos para ambos márgenes, no solamente para el lado paraguayo, también eso representa mayores ingresos para el lado brasileño, estaban mencionando, ¿verdad? Sí, ¿y qué dice una experta al respecto? Que así como a Paraguay le cuesta menos la energía eléctrica, a Brasil también le cuesta menos. Es decir, vamos a hacer un ejemplo, y tomo como ejemplo tu teléfono celular. Sociedad compartida, Fernanda y Juan crean este teléfono y se dedican a venderlo, ¿no? Costaba 22, ahora se baja a 16. 16 nos cuesta a cada uno, pero ¿cuánto es el precio de mercado? 53. Esa es la diferencia, claro. $53 megawatt mes es la unidad de medida, ¿no? Es lo que cuesta en el mercado la energía eléctrica. Pero ¿cuánto vamos a pagar nosotros, tanto Brasil como Paraguay? Nada más que 16. Enorme la diferencia, cuando podríamos ganar mucho más dinero por vender nuestro excedente, por lo menos. Claro, exactamente. Bueno, ahí está, bien práctico el ejemplo. Vamos a estar hablando de eso también, de todo lo que se va generando, como decíamos, en el ámbito político. Hay muchísimas reacciones ya que tienen que ver ya a la previa. Estamos a días nada más. ¿Cuánto? ¿Un poquito más de una semana? Para las elecciones generales del próximo 30 de abril. Vamos a estar hablando de eso, sesiones, por ejemplo, que ya se van adelantando para que en esos últimos días de este mes ya netamente algunos políticos se centren en lo que tiene que ver con las campañas políticas, que de hecho ya están totalmente inmersos en eso, ¿verdad? Claro, prácticamente la recta final de las campañas políticas de cara a las elecciones generales, elecciones bastante atípicas porque por primera vez vemos a las duplas presidenciales y a los candidatos presidenciales sin mayormente ese acompañamiento masivo de la dirigencia en los actos políticos. ¿Por qué? Porque cada uno está muy preocupado en hacer su propia campaña. Hoy comentábamos, ya no, y desde hace un tiempo había una persona que cuando vino aquí al programa nos había dicho: no se tiene más luego planeado hacer esos grandes cierres de campaña o hacer un solo cierre a nivel país, que eran multitudinarios en años anteriores. Una demostración de fuerza. Claro, una demostración enorme de poder político, de captación también dentro de la ciudadanía. Eso ya no se hace. Más que nada ahora se centraron en hacer algunas reuniones a nivel departamentales, hacer recorridos y cierres de campaña ya desde mucho tiempo atrás, qué sé yo, en Alto Paraná uno, en Itapúa otro en Central, pero todos así mucho más pequeños. Sin esa fuerza de decir
Hoy hacemos el cierre de campaña a nivel país, no sé, en San Lorenzo, y ahí aglutinan a toda una cantidad de gente que viene del interior, que vienen de zonas aledañas. Eso se dejó un poquito de lado en esta campaña, por lo menos. Sí, por lo menos se ve esa diferencia bastante marcada en cuanto al tipo de elecciones. Pero bueno, vamos a ver, ojalá que en definitiva se concrete esta participación masiva de la gente. Hay que salir a votar, hay que salir a elegir a sus representantes. Sí. No solamente al próximo presidente, hay que salir a elegir el mejor Congreso posible. Después de tantas quejas que tuvimos hacia el periodo legislativo, por lo menos en este tramo de 2018 a 2023. Más todavía teniendo en cuenta el poder que tienen los parlamentarios. De ellos también depende gran parte de las decisiones. Muchas veces nos centramos solamente en los presidenciales, pero finalmente también ellos son parte en estos 5 años de los que terminan cortando la torta, vamos a decir. Exactamente. Bueno, y para recordar, Juancito, todos los días en estas últimas semanas que nos quedan del mes de abril, vamos recordando algunas campañas políticas, cómo se realizaban. Cierre de campañas, votaciones en años anteriores. La semana pasada veíamos un poco parte de esos extensos años de la dictadura y vamos también viendo un poquito y comparando, ¿por qué no?, cómo se hacían y cómo eran esas jornadas eleccionarias en años anteriores. Y estas son imágenes de archivo aquí del Sistema Nacional de Televisión. Exactamente, esto ocurría en el año 1993 y esto corresponde a la votación de Guillermo Caballero Vargas, el entonces candidato de la oposición, sí. En contrapartida a lo que fue la candidatura de Juan Carlos Guasmossi, que terminó ganando por el Partido Colorado. Era una época bastante diferente, Fernanda. La caída de la dictadura fue bastante reciente en ese momento, era el año 93 nada más que a 4 años de la caída, pero sí estaba todavía ese fervor popular por hacer que la democracia sea visible, que se pueda sentir un poco más los aires de libertad dentro del país. Pero igualmente terminó derrotado Guillermo Caballero Vargas y hasta ahora sigue siendo un referente importante en lo que es el Partido Encuentro Nacional, también de la oposición. Son los archivos que vamos compartiendo en días previos a las elecciones. Esto se daba un domingo 9 de mayo del año 1993. Se elegía presidente, vicepresidente y todo lo que tiene que ver con la Cámara o las cámaras del Congreso Nacional para el periodo que iba a ir del 93 al 98. Quedó en el tercer lugar en aquella ocasión Guillermo Caballero Vargas, con un total de 262.407 votos. Logró tener 8 escaños en el Senado y 9 en la Cámara de Diputados. En todo lo que correspondía a la torta, al porcentaje de votación, se terminó llevando el voto del 24.39% de los que acudieron ese día a las urnas. Estamos observando allí de esta manera entonces cómo se daba la votación de él. La semana pasada ya compartíamos también de esa misma elección del 93, cómo fue en este caso que asistió a votar Andrés Rodríguez, quien posteriormente hacía uso de la palabra, conversaba con los medios. Comentábamos también, Juan, lo diferente que eran un poco las coberturas periodísticas, incluso no solamente la forma de hacer campaña política, ni el día de en sí. Es una forma totalmente diferente a la que vemos hoy en día, pasado y transcurrido también todos estos años, ¿verdad? Exactamente, la diferencia enorme en cuanto a la cobertura, así como decía Fernanda. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Caballero Vargas en ese entonces. Del pueblo en las urnas. ¿Qué país piensa encontrar el 15 de agosto? Un país promisorio, un país donde los paraguayos vamos a empezar a construir con todas nuestras energías armoniosamente y en conjunción de intereses y de voluntades, un país nuevo, donde desde luego vamos a tener que coparticipar en el gobierno con otras fuerzas políticas para darle la mayor gobernabilidad a esta transición a la democracia que se inicia ahora. Lo que hemos vivido hasta ahora es la apertura de las libertades públicas en nuestro país, pero la democratización de la sociedad y del Estado paraguayo es una tarea a ser iniciada por el próximo gobierno y lo tenemos que hacer con amplia coparticipación y en amplio cogobierno con otras fuerzas políticas, porque así lo requiere esta instancia histórica refundacional de la República. Agradeciéndole su amabilidad, finalmente le pregunto, el Mercosur es un emprendimiento que nuclea a los 4 países obviamente, pero sobre el cual hay muchas expectativas de aquí al 95. ¿Qué piensa usted de ello?
Bueno, yo creo que a menos que nos pongamos a trabajar, y esa va a ser una de mis tareas a partir del 15 de agosto, trabajar muy rápidamente en la alineación de las políticas macroeconómicas de nuestros países para desalentar las fluctuaciones erráticas en los tipos de cambio que modifican todo el sistema de precios en la región. A menos que lo hagamos con éxito en los próximos 2 años, yo creo que el calendario de la transición se nos va a desplazar. Porque nosotros queremos la integración, los paraguayos queremos la integración porque es una enorme oportunidad para todos, pero queremos a condición de no generar turbulencias en nuestra economía que pueden ser el resultado de políticas erráticas, monetarias y cambiarias, tanto de la República Argentina como del Brasil. Esperemos que entonces en los próximos meses podamos avanzar decididamente en esta alineación de políticas macroeconómicas para que la integración pueda hacerse una realidad en los próximos 2 años. Un saludo para el ¿en cuya universidad usted cursó estudios? Desde luego, me llena de emoción estar con uruguayos esta mañana acá porque si buenos recuerdos tengo de la universidad son los que guardo de la universidad y de la Facultad de Derecho de Montevideo, donde efectivamente los uruguayos me brindaron una educación calificada, gratuita por cierto, por lo que le quedo muy reconocido al Estado uruguayo y a todos los uruguayos por habernos acogido a mi familia y a mí en un exilio que afortunadamente en mi caso... Bueno, como escuchábamos, vamos a ir compartiendo en los siguientes días, como estábamos mencionando un poco, todo lo que tiene que ver con estas campañas políticas. Años atrás, ustedes pueden ver y sacar sus propias conclusiones de cuáles son las diferencias que hoy en día se van generando. También vamos a cambiar de tema y hablamos de otros puntos de interés. La semana que viene, el lunes 24 de abril, día clave en la Cámara de Diputados porque van a estar tratando la interpelación contra el nuevo viceministro de Transporte, Oscar Stark. Recordemos que la semana pasada se había aprobado interpelar al titular del Viceministerio de Transporte. Esto teniendo en cuenta que ya el pedido se había ingresado cuando Víctor Sánchez Chamorro todavía ejercía la titularidad de esa cartera. Ante esa posibilidad hubo un largo debate en la Cámara de Diputados. Mucho se mencionó si el nuevo viceministro tenía que ser llamado a esta interpelación o no, teniendo en cuenta que apenas hace algunas semanas asumían el cargo. Una mayoría en diputados votó porque sí, al ser él el nuevo titular, puede venir a explicar todo lo que ocurrió, las falencias, qué es lo que ya se está haciendo como solución al problema del transporte, las reguladas, el tan hablado y mencionado centro de monitoreo del billetaje electrónico, que aparentemente no estaba siquiera funcionando. Y finalmente hay fecha. Mencionan que el día de hoy se debió haber enviado ya una serie de 21 preguntas a Oscar Stark para que él formule un poco las respuestas y el próximo lunes va a ser llamado por la Cámara de Diputados para ser escuchado. Vamos a compartir con ustedes lo que mencionaba acerca de este tema la diputada Katia González y también hablaba el colorado Ángel Paniagua. La ley exige que el interpelado tenga con 5 días de anticipación el pliego de preguntas, ¿verdad? Y nosotros insistimos hoy en mesa directiva que eso se tiene que enviar hoy el cuestionario, de manera tal a que el día lunes se pueda realizar la interpelación. Hay una información que está viniendo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de que 11.000 millones de guaraníes ya se pagó de manera efectiva por el funcionamiento del centro de monitoreo de billetaje electrónico que hoy no funciona. Necesitamos explicaciones acerca de la adjudicación de paradas, 87.000 millones de guaraníes, y el tema está dramático. El fin de semana no había colectivos. Entonces acá está pasando algo. La Cámara de Diputados también remitió, digamos, un pedido de dejar de pagar este subsidio del transporte hasta que se aclare y fundamentalmente se transparente todo lo que hace al desembolso del dinero público en concepto de subsidios. Tenemos itinerarios absolutamente obsoletos que fueron entregados con criterios políticos. No sé quién le está protegiendo acá, porque la verdad es que ese cuestionario que se aprobó el miércoles, el jueves ya se tenía que mandar. Hay 21 preguntas, todas relacionadas, digamos, con temas que tienen que ver con la administración del centro de monitoreo, con el tema de las paradas, con el tema de las frecuencias, con el tema de los horarios. Entonces esto es imperioso y tiene que ser antes de las elecciones. Vamos a convocar una sesión extraordinaria de 3 en 1, realmente.
para el próximo lunes a las 9:30 de la mañana. Vamos a estudiar el tema de la interpelación al viceministro de Transporte. Vamos a estudiar también los puntos de la sesión ordinaria que adelantamos en nuestra ordinaria el lunes y en caso de que Vera Bejarano presente el libelo acusatorio para el juicio político a Jorge Bogarín también vamos a incluir. Todo el mundo ya está inmerso en las elecciones del 30, entonces tratando de nosotros reunirnos la próxima semana, no dejar en blanco, digamos, la próxima semana, vamos a convocar a la extraordinaria del lunes. ¿La interpelación ya se realizaría ese lunes? Ese lunes se va a realizar, exactamente. Hoy, de acuerdo al reglamento, tenemos que nosotros informarle y enviarle las preguntas al quien va a ser interpelado 5 días antes. Entonces esta mañana se envía y el lunes justamente 5 días hábil se cumple y entonces el lunes ya lo vamos a estar interpelando al viceministro de Transporte. Ojo, porque pese a que Óscar Stark es nuevo en el cargo, mencionan que si no responde satisfactoriamente, principalmente si no da algún tipo de solución al problema del conflicto de las reguladas, a ciertas críticas también que se tienen en torno al billetaje electrónico y el subsidio que da el gobierno a las empresas de transporte, puede llegar a recibir de igual manera el voto de censura, ya mencionan algunos referentes de la oposición. Cambiamos de tema. Otro punto bastante importante que se estaría tratando ya el lunes que viene en esa sesión adelantada que se va a tener en esa jornada, será el pedido de juicio político a Jorge Bogarín. Mencionaba el diputado Ángel Paniagua que si el impulsor de esta iniciativa, el diputado Pastor Vera, llega a presentar de manera formal ya el documento, esto podría ser tratado el día lunes que viene, el 24 de abril específicamente. Pero mencionaba el diputado colorado Paniagua que para él y para varios aparentemente del oficialismo no habría suficientes pruebas para que ellos puedan llegar a apoyar este juicio político. Pero escuchen cómo justificaba su postura el diputado. ¿Cree usted que es posible iniciar el proceso de juicio político contra Jorge Bogarín? Y todo depende de Vera Bejarano. Si él presenta, nosotros lo vamos a convocar para el juicio político el próximo lunes. ¿Se habló de la cuestión de los votos, el apoyo del sector colorado de alguna de las bancadas? No, acá en la mesa directiva no se habla de eso. En la mesa directiva nosotros elaboramos lo que vamos a tratar tanto en sesión extraordinaria y si convocamos extraordinaria como hemos acordado hoy. ¿Y cómo está la situación dentro de su bancada con los votos respecto al tema? Y yo considero de que no va a prosperar. Hablándole sinceramente a ustedes, no prospera. De 80 necesita 53, ¿no? 53 se necesita. ¿Y dentro del oficialismo no hay apoyo al juicio? Y yo particularmente no. ¿Por qué no, diputado? ¿Y por qué no encontramos? No hay un asidero, digamos, fuerte ni legal como para enjuiciarlo a Jorge Bogarín. Pero no es suficiente la denuncia presentada por el embajador, pero el embajador nunca trajo algo concreto. Presentó una denuncia contra Horacio Cartes, contra Hugo Velázquez, contra otras personas de nuestro medio, pero nunca trae una prueba contundente. Cambiamos de tema, vamos a la Cámara de Senadores, donde además de que también van a estar adelantando sus sesiones en esa última semana del mes de abril, se prevé el estudio para este jueves de un proyecto que habla de desacato legislativo. Esa es la figura que quieren implementar para todas aquellas instituciones titulares o en cualquier caso otras autoridades de entes que no respondan a los pedidos de informe que solicitan de manera constante desde el Congreso Nacional. Esto teniendo en cuenta que hay, decíamos ya desde hace semanas, varias instituciones que no responden, tardan en responder o envían respuestas totalmente a medias de varias informaciones que desde el Congreso se quieren conocer para posteriormente ver qué se puede hacer, qué solución se puede dar. Por eso es que el Senado estudiará este jueves este proyecto que pretende modificar una ley en donde se encuentra la figura del desacato en términos judiciales, pero lo que quieren es que esto se aplique también en el ámbito legislativo para sancionar de alguna manera. La forma de sanción, si se va a hacer también con multa o incluso años de prisión a quienes no respondan, es
un poco lo que va a ser el punto principal del debate. Pero escuchamos cuáles son los detalles que daba el senador Fernando Silva Facio. Que se propone en el proyecto que hemos presentado con el senador Llano es incluir también el desacato legislativo. El desacato es una figura aplicable hoy en día solamente a los órganos jurisdiccionales, al Poder Judicial. Es decir, cuando el juez emite un pedido, una orden, y no es cumplida por cualquier autoridad o persona, entonces configura un delito penal que es el desacato. Y es solamente aplicable a ellos. Entonces tiene multa o pena privativa de libertad en caso de casos graves o reincidencia. ¿Por qué es tan importante? Porque el Poder Legislativo, que es de carácter constitucional, tiene principalmente dos funciones: la de legislar, hacer leyes, y la de controlar. Pero para controlar necesita munirse de la información correspondiente. Entonces, cuando una institución no responde o lo hace parcialmente adrede, lo que está haciendo está retrasando la función de control que tiene el Poder Legislativo. Imagínate, el jueves pasado 99 informes, reiteramos, 99 informes, es muchísimo. Entonces, literalmente se están riendo del Congreso. Que en el proyecto original hicimos prácticamente el mismo daño que se infringe al Poder Judicial. La sanción sería también hasta prisión. Entonces, la discusión es, no, bueno, por no contestar, irte a prisión cuando todo a la corriente contraria es tratar de evitar que la gente entre a prisión, ¿verdad? Entonces, y la multa tiene que ser fijada por el juez. Bueno, Fernanda, ampliamos eso que tiene que ver con el ámbito político porque se genera un poco de malestar dentro del Frente Guazú en torno a la figura de Fernando Lugo. El senador Miguel Rodríguez lamentó que exista una fuerte pelea en el entorno de Fernando Lugo, acusado a Luis Paciello, yerno del expresidente, y al abogado Marco Fariña de utilizar y manipular la figura del expresidente con fines políticos. He estado visitándole al presidente Lugo como amigo. No hemos hecho ninguna utilización política de esa visita, en vista de que teníamos recomendaciones de su médico tratante, el señor Querey, que no había que apurarle a él en su proceso de recuperación. Él está muy mejorado, pero le falta todavía. Pero no se le puede hacer en estas condiciones una manipulación grosera, ponerle algo, una bandera y decir que está en la Concertación o que está con Euclides Acevedo. No está bien eso. No está bien. ¿Están aprovechando de Fernando Lugo? Totalmente, pero totalmente. Cada uno quiere llevar agua a su molino. Esto es lo que yo veo. Yo creo que es el doctor Paciello, el doctor Fariña y el ex senador Grillón. Estos son unos malos amigos, son amigos del presidente, manipuladores, tartufos, felones. No se hace eso que se está haciendo con el presidente Fernando Lugo, si es que ellos se consideran amigos. Esto nomás. ¿Hay una pelea? Hay una pelea porque nosotros estamos, lo que apostamos a su recuperación, que va bastante bien, y si está bien, él va a jurar seguramente el 1 de julio. Y si no está, los médicos recomendarán qué es lo mejor para el presidente Fernando Lugo. Ahora, lo que quieren hacer ya es, alguna de la gente que está ahí, es que no jure el presidente Lugo y quieren saltar sobre la ley. Y no es así. ¿Eso implica meter a Paciello por la ventana? Por ejemplo, quiere entrar por la ventana. Ahora ya hay una pelea entre Paciello y, lógicamente, el número 1, el señor Fariña, que sí quiere que Fernando Lugo jure, de manera que muy pronto Fernando Lugo pida permiso y entonces asuma él. Entonces esto ya es una pelea entre ellos.
19:29 minutos, estamos totalmente encaminados ya a lo que serán las próximas elecciones del 30 de abril, Juan. Exactamente, Fernanda, es muy importante conocer la propuesta de los candidatos también que forman parte de la oposición, y en ese sentido ya damos la bienvenida al senador Patrick Kemper, que se candidata por el Encuentro Nacional para estas elecciones generales. Senador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Fernanda. Saludos acá a tu equipo técnico y lógicamente a tu audiencia. Bueno, hablar un poco de cómo se encuentra la campaña, pero rememorar un poco quién es Patrick Kemper, hace cuánto está trabajando en política. Bueno, Patrick Kemper es un paraguayo de 42 años, nacido en Ciudad del Este, casado con 4 hijos, Agustina 10 años, Constantino 8, María Fe 4 y Patrickcito, el cachorrito, que está por cumplir 2 años. Bueno, de formación académica soy licenciado en Administración y Gestión Empresarial, tengo una maestría en Dirección Financiera en la Universidad de Barcelona, tengo una maestría en Gobernanza Estratégica y Comunicación Política en la George Washington University, una universidad que está en Washington, D.C., tengo un certificado ejecutivo en liderazgo público en la Universidad de Harvard por haber completado 3 programas de especialización en negociación, especialización en liderazgo y alta gerencia de gobierno, que el último que realicé el año pasado en octubre, fueron 2 semanas en Boston. Aclaro que si bien mis 2 maestrías fueron antes de ser senador, mi especialización en liderazgo público fue ya siendo senador y lógicamente pagué yo, no es que pague el Congreso no tiene rubros de capacitaciones para legisladores. Hoy ya cumpliendo casi 4 años y medio como senador nacional, fundé el partido Hagamos en el 2017, el cual soy hoy presidente hace 1 año y medio, 2. Estamos hoy enfrentando este nuevo desafío de las elecciones del 30 de abril con la alianza Encuentro Nacional. Es una alianza entre el partido político Hagamos, el partido Encuentro Nacional y el Movimiento Despertar, que se sumó al Encuentro Nacional, ya que la figura jurídica de alianza permite solo entre partidos, no con movimientos. Estamos en la lista 9, color amarillo, en lo que es candidaturas al Senado, Diputación de Asunción, Diputación del Departamento Central y Junta Departamental de Central igualmente. A lo largo de estos años como senador, ¿cuáles fueron las banderas, aquellos proyectos más importantes que usted presentó, senador? Bueno, yo creo que las banderas de ejes con los que yo me siento mucho más cómodo, con los que trabajé, son las leyes que aprobamos en cuanto a recortes de gastos superfluos que teníamos en el Congreso, en el Estado paraguayo. Nosotros impulsamos con otros colegas una iniciativa que eliminó los vales de combustible de los senadores, eliminamos los seguros médicos, los senadores. De hecho, cuando yo asumí, ya renuncié a mi seguro médico, no porque considere que no me merezca, sino que con el salario que tenemos, pues que cada uno se pague el seguro médico que mejor le parezca. Hemos eliminado también la adquisición de bocaditos y de arreglos florales, no solamente del Congreso, sino de instituciones. Paraguay es un país que tiene muchas necesidades y considerábamos que era una vergüenza que se siga utilizando tanto dinero en cosas que no le sirven en nada a los ciudadanos, no le benefician, no le producen ningún mejor servicio. También siempre fue muy importante para mí durante todo este tiempo como senador apoyar a los emprendedores. Yo abrí mi primera empresa a los 19 años, siendo muy joven. Desde ese entonces siempre tuve muchos emprendimientos en diferentes rubros. Conozco lo difícil que es emprender en la República del Paraguay, el poco apoyo que tenemos de parte del Estado en cuanto a financiamiento, en cuanto a asesoría, en cuanto a mentoría en ese rubro. Entonces, desde el comienzo siempre estuvimos muy cerca con todo lo que son iniciativas de emprendedoras, siempre les estuvimos apoyando. Durante estos 4 años y medio he visitado cientos de pymes y mipymes de diferentes rubros, he visitado muchísimas industrias nacionales porque considero que es importante, lógicamente, identificar todas las necesidades siempre de todos los sectores. Eso influye de forma positiva en las decisiones que nosotros tomamos, igualmente en los proyectos que realizamos. También, como uno de los pocos senadores jóvenes, yo fui electo con 36 años, asumí con 37, no hay 5 senadores del 92 a hoy, cuando se cambió la Constitución, que se bajó de 45 a 35 años, que pueden decir lo mismo. Entonces siempre tuve una responsabilidad de qué poder decirle a los jóvenes en todas las charlas que yo doy en universidades, en grupos de la sociedad civil, y hemos impulsado, sí, algunas iniciativas, como por ejemplo haber bajado la edad para cargos municipales de intendentes y de concejales municipales, recordando que para senadores y diputados no se puede porque es de rango constitucional, tiene que ser a través de un cambio en la Constitución Nacional.
pero sí en estas posiciones como una señal clara a los jóvenes, que no solamente en el discurso que nos interesa que ellos se involucren, sino dándole una herramienta para que puedan buscar la persona que les represente en esas posiciones. Y también hoy estamos peleando, hoy todavía ya tenemos media ascensión, o sea, fue aprobado por la Cámara de Senadores una iniciativa que le llamamos Yo Quiero Mi Título. Presentamos un proyecto de ley que obliga al Estado paraguayo en 60 días hábiles desde que el estudiante presenta todo su documento en un concepto de ventanilla única, que se le entregue su título, su diploma, el papelito como se dice, y no más que tenga que estar pasando por un proceso de 8 meses, un año, inclusive 1 año y medio, que lógicamente eso perjudica su posibilidad de formarse, a aspirar a una maestría, a postular a un cargo donde pueda tener una mejor remuneración. Tenemos mucha fe y aprovecho el espacio para decirle a los queridos diputados que ojalá traten muy pronto y que sea ley de la nación enseguida. ¿Tiene media sanción ya eso? Tiene media sanción, el Senado ya aprobó y está en Cámara de Diputados. Hay mucho descontento hablando del tema jóvenes nada más por ese tema en particular, porque dicen, es muchísima burocracia, me mandan a legalizar algo en una institución que es la misma institución la que me dio ese título. Hay una serie de trabas pareciera ser para la gente. No solamente hay quejas, sino hay un hartazgo impresionante de parte de jóvenes. Y ahí hay algo muy interesante que vos decís. Este es un proyecto, y quiero hacer énfasis en esto, este es un proyecto, una iniciativa, un ciudadano. Desde que yo soy senador de la Nación siempre tuve como bandera poder representarle a la gente, y eso incluye a que darle el espacio, abrirle la puerta a que cualquier ciudadano pueda llegar a nuestro despacho a través de las redes sociales, que todos tenemos redes sociales hoy, y pueda proponer una idea. Ese proyecto que está a punto de ser ley, que tengo mucha fe que va a ser ley, es la iniciativa de una estudiante de la Universidad Nacional que tuvo el coraje de acercarse a su representante, porque ese es mi trabajo, para eso el Estado paraguayo me paga, y presentó la problemática. Estaba hace 9 meses tratando de conseguir su título. Y imagínate lo que eso representa para los estudiantes. Después de todos los años de haber estado esforzándose, el costo que eso implica, el tiempo que eso implica, nosotros, el Estado paraguayo, digo nosotros, pues soy miembro de uno de los poderes del Estado, le ponemos trabas a ese joven para que no pueda finalmente recibir el premio de ese esfuerzo que es su diploma, y que con eso le habilita a poder postular una maestría, poder postular un cargo mejor remunerado, etcétera. Ojalá esta iniciativa, que es una iniciativa de un estudiante, un ciudadano, un compatriota paraguayo que dijo, voy a utilizar los canales de mis representantes para tratar de encontrar una solución a este problema. Ojalá que muy pronto se apruebe. Estamos viendo justamente ahí, senador, en las imágenes de apoyo, estuviste en contacto con muchísimos emprendedores, jefes de familia, jefes de empresa, y lo que hizo la pandemia fue ponerlo un poco de forma visible. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué se propone para seguir apoyando, eventualmente desarrollando este sector? Bueno, yo creo que primero hay que identificar los problemas, en base a eso construir una posible solución. Uno de los problemas principales que tienen los emprendedores hoy es el financiamiento. Capital semilla, financiamiento fácil para ideas, lógico que tiene que pasar por un proceso de estudio del proyecto, no es que cualquiera va a presentar un papelito y le vamos a dar plata como Estado para ver si sale o no. Pero eso es parte del acompañamiento que tiene que hacer el Estado. Con nosotros como Estado, con todas las instituciones que tenemos, con todo el expertise que tenemos y con muchos profesionales, mucho prestigio en la función pública, deberíamos tener oficinas accesibles a todos los emprendedores para poder hacerle mentoría, asesoría, ayudarle con marketing, ayudarle con balance, ayudarle a saber leer los estados contables, ayudarle a cómo emprender, ayudarle a los trámites de registro. Hoy hay algunas herramientas que se avanzaron. Yo siempre hago mucho énfasis en las empresas por acción simplificada. Me parece una herramienta fantástica que ayuda a los emprendedores. Hoy uno puede registrar su empresa en una computadora desde su casa o desde su oficina. Sí, claro que tiene sus trámites, lógicamente. No podemos abrir una empresa sin pasar por ciertos filtros de que garanticen de quiénes son las personas que están abriendo por las leyes que tenemos de seguridad financiera. Pero yo creo que uno de los principales problemas es el financiamiento hoy, que ese financiamiento tiene que ser acompañado lógicamente de una mentoría, de una asesoría por parte del Estado y darle esa facilidad a los emprendedores. Hoy las pymes y MIPYMES generan aproximadamente el 80% de todos los puestos laborales que hay en el Estado, o en la República del Paraguay, mejor dicho, más que en el Estado, para que no se malentienda. Tiene que ser una prioridad para nosotros, para el Congreso de la Nación, buscar todas las herramientas. De hecho, tenemos una iniciativa que presentamos hace poco, todavía está en estudio, vamos a esperar que pasen las elecciones, vamos a abrir las mesas de trabajo para poder enriquecer tanto con la UIP, que representa a la industria nacional, con todas las organizaciones que representan a los emprendedores, a la generación de puestos de trabajo, al Estado paraguayo, a todas las instituciones vinculadas,
y en base a eso tratar de quitar una propuesta que pueda darle mucha más fuerza, que pueda darle mucha más facilidad a un sector tan importante como este. Senadora, hay un hartazgo pareciera casi generalizado, principalmente en los jóvenes, hacia la clase política. ¿Por qué buscar la reelección en este caso? ¿Qué se quiere hacer más en su caso en particular? Bueno, en mi caso particular, lo que yo propongo en el caso de la reelección, y sí te tengo que ser muy sincero, Fernanda, yo siempre dije 2 periodos es más que suficiente para cualquier persona llevar adelante su idea, pero esa es mi posición personal. Diciéndote eso, si es que el pueblo paraguayo confía en mi persona y me da su voto y me reelijo, va a ser el último periodo que voy a estar en el Congreso, pero eso es una decisión personal, no hay ninguna ley ni una imposibilidad legal para que otra persona pueda estar más tiempo, si así consigue los votos, lógicamente hay que ser electo, no es que uno decide y está ahí, hay que ganar las elecciones en todos los casos. Yo propongo que voy a continuar trabajando en los ejes que vengo haciendo hoy, que es la optimización o el recorte de los gastos innecesarios en el Estado, de parte de la clase política y de parte de todas las instituciones del Estado. Propongo continuar apoyando de forma firme a la industria nacional y al comercio, entendiendo que son herramientas para generar puestos de trabajo, que es lo que más se necesita hoy en el Paraguay, que es lo que yo escucho de norte a sur y de este a oeste en todas las ciudades que voy y que visito. Lo que me piden es una oportunidad, un laburo la gente, y no solamente de los jóvenes, sino también las personas mayores. Desde nuestra nucleación política vamos a continuar apoyando a las mujeres a través de las capacitaciones, que hoy ya hicimos más de 100 capacitaciones en casi 2 años. ¿Cómo hacer para que la gente tenga más empleo? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para impulsar? Bueno, yo creo que una de las herramientas principales es un poco lo que estábamos hablando. Nosotros necesitamos facilitar la generación o la creación de nuevas empresas a través de capital semilla, a través de, lógicamente, todo lo que es el asesoramiento. Pero hay un tema muy importante también que se me pasó. Yo tengo en particular 2 propuestas. Te hablé de los ejes que yo voy a continuar impulsando, ¿verdad? Juventud, industria, emprendedores. Pero hay 2 propuestas que son las primeras que quiero hacer. No voy a ni esperar que comience el siguiente periodo, ya lo voy a hacer ahora en lo que queda de estos meses. Sea electo o no, de todas formas lo voy a presentar. El primero es cerrar de una vez por todas la brecha que tenemos en la ley del tema de que la clase política pueda seguir contratando a sus parientes a través de lo que se denomina cargo de confianza. Nosotros tenemos una ventanita abierta en ese sentido en cuanto a lo que es la ley de la función pública y la ley que prohíbe ese escenario. Hay una ventana en lo que es cargo de confianza, ya tengo una iniciativa legislativa, la voy a presentar para cerrar de una vez por todas, porque es un mal hábito que tenemos los políticos y eso se tiene que terminar. Y lógicamente el segundo punto, que es un tema de interés nacional, es la seguridad. Pero la seguridad, permitime explicarte en 2 pasos. El primero, ¿cuál es el problema? El problema que tenemos hoy es la reincidencia. Resulta que el ratero roba y a las 24 o 48 horas vuelve a estar en la calle. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelve a robar. ¿Y qué pasa con eso? Nosotros los paraguayos tenemos que estar encerrados y los rateros en la calle. Y eso no puede continuar en el Paraguay. Todos los paraguayos hoy tenemos que tener murallas más altas, hay que ponerle más alambre a la pared, hay que tener más alarma, hay que tener más cámaras, hay que tener más seguridad. Y toda la familia o las madres tienen que estar esperando con el Jesús en la boca en su casa mientras su hijo, hijo o hija, llega sano y salvo de la universidad o de su trabajo. Eso es absolutamente inaceptable. Cierto que es un problema social, cierto que tenemos problemas muy serios con el tema de las cárceles, con el sistema penitenciario, que en vez de ser, o muy lejos de ser un reformatorio, es realmente una situación que empeora. Entra una persona robando una gallina y termina saliendo un asaltante profesional. Pero la inseguridad genera desempleo. ¿Y por qué yo digo eso? ¿Qué empresa o qué emprendedor va a ir a abrir un restaurantecito, un pequeño kiosco, un pequeño negocio en una zona que está catalogada como roja alto riesgo? Nadie. Y entonces, ¿qué genera? Deja de generar la oportunidad de que se generen puestos de trabajo ahí. No solamente eso, la persona que ya tiene hoy un emprendimiento en una zona catalogada roja o de alto riesgo, no expande su negocio, no agranda su negocio, no abre una nueva sucursal. ¿Por qué? Porque la asaltan 2 veces a la semana. Entonces tiene miedo y se mantiene con lo que ya tiene, con lo que hizo toda su vida. ¿Y quién pierde? La ciudadanía, que no se genera puesto de trabajo. Y ahí, lógicamente, o permitidme imaginarme cuántas de esas personas que hoy están, que son rateros, por una necesidad extrema a tener que conseguir algo para comer, podrían estar trabajando en uno de esos restaurantes y no robando en la calle. Senador, por ahí finalizando la entrevista, brevemente, ¿cómo ves a la lista 9 en este momento? Y también tu mensaje final para la gente
para que se anime un poco a apostar a tus propuestas, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, yo le veo a la Alianza Encuentro Nacional, lista 9, color amarillo, que es la que estamos hoy candidatados. En el caso del Senado, súper fácil de encontrar. Abajo en la NR, al costado de la lista del PLRA, que es la lista 2, súper fácil de encontrar. Tenemos muy buenos candidatos y candidatas. En mi caso, soy Patrick Kemper, soy la opción 3. Facilito encontrar lista 9, color amarillo, justo abajo de la NR. Primera línea, la tercera opción. ¿Por qué votarle a Patrick Kemper? Por lo que dije hace rato. Yo soy una persona que voy a seguir defendiendo esos ejes, muy comprometido con la República del Paraguay. Tengo un gran desafío de poder terminar estos siguientes 5 años mirando hacia atrás y poder decir que hice muchas cosas por los jóvenes, que hice muchas más cosas para generar puestos de trabajo y sobre todas las cosas hoy poder pensar o poder encontrar y articular las políticas públicas que puedan ayudar a la seguridad. Pero sobre todas las cosas, garantizarle a la ciudadanía, como lo hice estos 5 años, que vamos a ser un representante abierto para escucharle a la gente y para realmente construir políticas públicas, leyes o acciones dentro de las atribuciones de un legislador para buscar beneficio a todos los paraguayos, como ya lo hemos hecho. Y testimonio de eso es que más de la mitad de los proyectos de leyes que yo presenté, muchos de ellos ya hoy ley de la nación, fueron la iniciativa de un ciudadano en cualquier parte de la República del Paraguay que nos planteó un problema y nosotros construimos la solución. Totalmente. Bueno, gracias, senador. Le deseamos éxitos. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Juan. Saludo con el mayor respeto, Logia, a tu audiencia y acá al equipo técnico que también nos atendió. Muchas gracias. Senador Patrick Kemper por la lista 9, opción 3 aquí en C9. Así que para que la gente vaya conociendo, como decía Juancito, todas las propuestas, distintos partidos, distintos movimientos, alianzas, como es este caso también, para que conozcamos a nuestros candidatos para el próximo domingo. 19:40. Con 51 minutos, bajó 1 gradito la temperatura en las calles en Asunción, el área metropolitana. Seguimos con ustedes compartiendo aquí en Puntos de Vista, hablando de diferentes temas, además también de iniciativas que buscan, por ejemplo, mejorar, en este caso, la calidad del gasto, reducir la corrupción en nuestro país. Sobre ese punto queremos hablar aquí con la gente de la Contraloría General de la República, que ya nos acompaña en esta noche. Queremos darle la bienvenida y recibir al licenciado Yacir Admen Ramírez. Él es director general de tecnologías de la Contraloría. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Un placer. Bueno, queremos conocer un poquito más. La Contraloría presentó hace unos días un proyecto al Ejecutivo, ¿verdad, licenciado? Así mismo. Bueno, la Contraloría está trabajando hace tiempo. El Contralor está queriendo impulsar una iniciativa de la creación de un área dentro de la Contraloría que básicamente se dedica a hacer analítica avanzada de datos, ¿verdad? Básicamente lo que queremos es poder acceder a diferentes bases de datos de sistemas que utiliza el Estado, ¿verdad? Y con esa información poder empezar a hacer cruces, poder hacer búsquedas y lo que queremos lograr es hacer un control concurrente, ¿verdad? Un control online, como se dice comúnmente, ¿verdad? En donde podamos encontrar algunas alertas, haciendo diferentes tipos de cálculos, usando diferentes tipos de herramientas como aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, ¿verdad? O cálculos matemáticos, estadísticos, ¿verdad? Y con eso poder encontrar posibles banderas rojas en ciertos sectores que puedan alertarnos en el momento que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Contraloría General hoy, generalmente las auditorías que va haciendo son auditorías ya después de que haya ocurrido. Generalmente hacemos auditorías financieras, contables del periodo cerrado. Claro. Entonces ya vemos lo que se cerró, lo que terminó. En este caso, lo que queremos hacer es acompañar el proceso toda vez que existan datos, ¿verdad? Y usando tecnología. Entonces, ¿qué tipo de base de datos? Usted hablaba de, van a ir sacando los datos de ciertas bases. ¿Cuáles serían esas bases de datos que van a estar utilizando? Bueno, a nivel Estado existen muchas instituciones que ya están teniendo bastante maduro el tema de la sistematización de los datos. Sí. Uno de los más, vamos a decirle, avanzados es el de contrataciones públicas, ¿verdad? En donde el sistema de ellos está, ya viene de años trabajando con los datos que ellos manejan.
de hecho, ellos ya utilizan inteligencia artificial para hacer análisis interno, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es complementar esos trabajos y cumplir con nuestro rol de control, ¿verdad? Otro de las bases de datos, vamos a decirle así, más emblemáticas es el sistema, el CIAF de Hacienda, ¿verdad? Un sistema de administración financiera, o el SINAR, que es un sistema de recursos humanos, ¿verdad? Donde ya hace años ellos están llevando adelante esta sistematización. Entonces, con ese tipo de informaciones nosotros podríamos empezar a hacer analítica avanzada usando software, ¿verdad? Y con eso lograr conseguir algunas alertas que podamos, porque el objetivo es lo siguiente, si bien esto hacemos el análisis, hacemos la analítica, nos saltan algunas alertas de posibles desvíos en el proceso, y lo que la Contraloría, la idea de este procedimiento es que la Contraloría le informe a la institución, ¿verdad? Aquí hay una alerta, aquí hay un inconveniente, y para que ellos se encarguen de tomar eso y ver si lo solucionan o no, ¿verdad? En una siguiente etapa, ya en una etapa de auditoría, la Contraloría estaría verificando si la institución qué hizo con esa alerta. Y si el hecho de que la alerta haya generado realmente un desvío, bueno, eso ya se vería después en una auditoría, ¿verdad? Si la institución decidió no hacer algo, no va a ser algo obligatorio, claro, pero básicamente va a decir, la Contraloría me dio una alerta, bueno, esto implica que yo voy a tener que más adelante rendir cuentas sobre esto, ¿verdad? Evidentemente, al hacer este tipo de análisis, como son datos masivos, ¿verdad? Existe la posibilidad de que haya una alerta, un falso positivo, ¿verdad? Pero eso ya se va a ir trabajando con los modelos que vayamos optimizando dentro de lo que es el tema de inteligencia artificial y analítica avanzada, ¿verdad? Posterior a emitir, en el caso de que esto se pueda realizar así como está explicando, después de remitir esa alerta, la Contraloría puede llegar en algún momento a incluso llevar eso ya a un estrado de una denuncia en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Bueno, en el caso de esta unidad, que es la de análisis, ¿verdad? No está precisamente orientado a eso, ¿verdad? Ahora, para poder llegar a ese punto que vos decís, se tuvo que haber hecho una actividad de control o una auditoría, que puede ser una auditoría así pequeña, específicamente para verificar eso. Y con el resultado de esa auditoría, ahí sí, depende del resultado, se decide si se va a la Fiscalía o a la institución. Pero ¿verdad? no va a ser algo automático, así que te salta la alerta, envías a la institución y posterior a eso se puede abrir una investigación paralela desde la Contraloría. Claro, esto es algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Sí, Estuvimos claro. viendo la experiencia de Colombia muy de cerca, viajamos a Colombia el año pasado. Contraloría de Chile nos visitó, vinieron 3 funcionarios y nos mostraron y nos contaron cómo ellos trabajan. Y como es algo nuevo, nosotros vamos a ir viendo las metodologías, pero inicialmente es notificarle la alerta, y evidentemente va a haber una unidad que se va a encargar de ir dando seguimiento a si la institución hizo algo con esa alerta o no, ¿verdad? Claro. Pero ya sería en una siguiente etapa, ¿verdad? Queremos centrarnos en eso que usted mencionaba, licenciado, las situaciones en otros países. ¿Cómo se implementa? Mencionó usted Colombia, Chile y Perú. Bueno, la experiencia de Colombia es bastante interesante. Ellos tuvieron una inversión muy interesante, ya hace unos años que crearon esta dirección, y ya tuvieron muchísimos casos de éxito, ¿verdad? Principalmente en control de obras públicas, ¿verdad? En donde ellos usan, por ejemplo, para dar seguimiento al avance de las obras públicas, usan muchas imágenes satelitales y capturas de drones. Esa información se baja en un software especializado en donde se hace el análisis de las infraestructuras, de los edificios, y con eso se puede llegar a calcular a nivel macro, ¿verdad?, el porcentaje de avance, ¿verdad? Muchas veces una obra, en las certificaciones hablan de que estamos en un X%, en un 70%, entonces los pagos se van haciendo en base al porcentaje de avance, claro, en base a lo definido en el contrato. Pero si uno hace una verificación más detallada, se encuentra que era mucho menos el porcentaje de avance. Entonces, ese tipo de cosas, en el caso de Colombia, ellos tuvieron bastante éxito en muchas obras, y estuvimos viendo
utilizando tecnología, cómo pueden llegar a más cantidad de controles, ¿verdad? Evidentemente son controles más macro, claro, que si hay una diferencia muy grande, bueno, se puede ver una actividad de control para ir a ver más en detalle a nivel interno, ¿verdad? Otro caso de Colombia, por ejemplo, fue el uso de las ambulancias en los accidentes. Como ellos tienen muy sistematizado casi todos sus procesos, cuando había un accidente, bueno, se solicitaba una unidad para que vaya una ambulancia a recoger a la persona en caso de... Y se empezaron a analizar datos, ¿verdad?, de todos esos movimientos de ambulancia, de llamadas, y se encontraron, por ejemplo, que había 2 accidentes en lugares que están a muchos kilómetros de distancia, y una misma ambulancia en 5 minutos estuvo en los 2 lugares, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Que era imposible, ¿verdad? De acuerdo a la distancia. Claro. Y la única forma de detectar eso es analizando datos de bases de datos, ¿verdad? Toda vez que se registren esa información. ¿Y qué resultados obtuvo en ese caso, por ejemplo, de las ambulancias? Y el problema era que por cada ida de la ambulancia, la empresa evidentemente cobraba un monto. Entonces ahí estaba el negocio, ¿verdad? Marcaban entonces, como que iban a un lugar al que era imposible llegar. Claro, era imposible llegar. De hecho existían los accidentes, claro, pero era imposible que esa ambulancia esté en esos 2 mismos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Y es el mismo caso de esta organización, que ahora con el tema de billetaje electrónico y con trabajo de gente voluntaria, que es un trabajo bastante interesante, vimos el tema de los billetajes, ¿verdad? Que había uno que iba pasando no sé cuántas veces al día, ¿verdad? Sí. La única forma de ver eso es analizando datos, ¿verdad? No existe otra manera. Y en el caso de que esto se apruebe, así como ustedes están queriendo implementar, director, sería hacer también un cruzamiento de varias bases de datos, ¿verdad? Claro, en nuestro caso, uno de los temas así interesantes es el tema de pago de subsidios, por ejemplo, en donde generalmente hay listados de personas, y eso hay que cruzar con listados de asegurados de IPS, listado de funcionarios públicos, listado de varios tipos de listados, y ahí van saltando. De hecho pasó, ¿verdad? En la pandemia pasó. En la pandemia pasó, ¿verdad? Y ahí van saltando los casos. Entonces, si nosotros logramos hacer eso en el momento, ¿verdad?, y no que dejar que se pague todo y después entrar en una auditoría y ahí ver que realmente había sido... se pagó una fortuna a gente que no se tenía que pagar, ¿verdad? Es decir, entonces, la plata ya se fue para... Claro, ya se fue, y no podés estar reclamándole 500.000 a cientos de miles de personas, claro, que va a ser un tema bastante complejo. Entonces, la idea de este control concurrente es justamente eso, ¿verdad? Detectar la anomalía en el momento y evitar justamente ese desvío, ¿verdad? Pero director, decíamos antes de entrar en vivo, esto mucho va a depender también de que las instituciones tengan un nivel de apertura. Hemos visto el caso de la Fiscalía, por ejemplo, ahora se están abriendo las puertas. De eso también va a depender muchísimo que esto pueda resultar exitoso o no. Totalmente, ese es uno de los ejes principales. Y en ese contexto, hace poco se firmó un decreto, el 8973, un decreto presidencial en donde básicamente se encomienda a los organismos del Poder Ejecutivo a colaborar con la Contraloría justamente en este proyecto, ¿verdad?, de control preventivo. Y colaborar en el sentido de dar acceso a sus bases de datos, ¿verdad?, para que la Contraloría pueda llevar adelante este proyecto, ¿verdad? Ese es uno de los avances bastante interesantes. Después tenemos otras bases de datos del Poder Judicial que estamos viendo, estamos trabajando en eso para poder acceder. Lo importante es tener acceso a muchas bases de datos y con eso empezar a hacer cruzamientos, análisis, etcétera, y ir creando los modelos de análisis, ¿verdad? Para que vayan saltando esas posibles irregularidades o banderas rojas, como se dice, ¿verdad? ¿Esto va a requerir algún software especial o alguna inversión en específica que la Contraloría va a tener que realizar, director? Sí, nosotros vemos como 3 ejes, ¿verdad? Uno que es el acceso a los datos, ¿verdad?, que es uno de los temas más importantes, ¿verdad? La Contraloría General por ley le faculta esa posibilidad de tener acceso a los datos, pero lo que queremos es que ese acceso a los datos sea constante, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener una conexión, vamos a bajar los datos y lo vamos a ir actualizando diariamente o semanalmente. Es la única forma de que podamos realmente dar un seguimiento constante, ¿verdad?, y concurrente de los cambios que vayan ocurriendo.
Por otro lado tenemos los recursos humanos, ¿verdad? Personas que hagan este tipo de trabajo son personas muy especializadas, generalmente en la categoría de científicos de datos, que es una categoría que ahora está muy de moda y que por suerte muchas universidades están ya ofreciendo cursos sobre eso. Y por otro lado es la inversión en tecnología, ¿verdad? Tenemos, aparte de equipamientos, servidores, evidentemente va a haber software que vamos a necesitar, ¿verdad? Si bien hay muchos software de código abierto que son gratuitos que también lo vamos a utilizar, probablemente vamos a estar necesitando algunos software ya más especializados, como por ejemplo, porque lo que nosotros queremos hacer es conseguir las bases de datos y almacenarlos en un repositorio general en donde ahí podamos hacer toda la analítica correspondiente, ¿verdad? Ese tipo de software, si bien hay de código abierto, también tenemos soluciones ya de pago y es cuestión de ir viendo las soluciones. Otro caso es el de análisis de imágenes de drones, por ejemplo. Esos ya son software bastante especializados, en donde podemos ver recrear la estructura que el dron captó con un video en un modelo en 3 dimensiones, ¿verdad? El caso de Colombia, ¿ustedes quisieran replicar acá? Claro, justamente lo que nosotros queremos hacer es replicar el modelo de Colombia, ¿verdad? Tuvimos la suerte de ir a conocer de cerca y es bastante interesante. Ellos están muy avanzados, pero hay una ventaja que tiene Colombia, que es que la mayoría de las instituciones públicas ya están muy maduros el tema de los sistemas de información a nivel institucional, a nivel del Estado, ¿verdad? Cosa que acá, si bien estamos bastante avanzados, falta todavía, falta un poco. ¿Y en el proyecto se habla de algún monto específico de inversión, director? No, todavía no tenemos un monto, ¿verdad? Estamos buscando inversores, hay organismos que están interesados, ¿verdad? El BID y otros organismos internacionales a nivel interno, y estamos trabajando en eso. La idea es concretar este proyecto este año y tratar de arrancar este año, ¿verdad? Queremos hacer unas cosas independientemente de tener o no esos recursos. Hay unos trabajos que lo estamos haciendo a nivel interno como para poder concretar este sueño, ¿verdad? Y una vez que tengamos los recursos, sí, evidentemente ahí ya vamos a irnos a más. Estamos trabajando muy de cerca con el MITIC también. Ellos nos están ayudando en muchos aspectos. Ellos también están trabajando en algo parecido, pero orientado a temas de políticas públicas, ¿verdad? Nosotros, evidentemente, nuestro tema es el control, ¿verdad? Sí. El control del uso de los recursos. Y bueno, esa es la idea, ¿verdad? Por poner así ejemplos bien prácticos nada más, director. Teníamos el caso hace unos meses de las obras de Tres Bocas. Con ese tipo de cuestiones uno podría ver a través de monitoreo, si a usted de drones, de cualquier otra imagen que se pueda facilitar, incluso el cruzamiento de los datos duros, de informes. ¿Cuál es el porcentaje, por ejemplo, de avance de esas obras? Porque en esa época se había dicho muchísimo, estamos en un 80%, en un 90% del avance de las obras. Sin embargo, después pasaron meses otra vez para que se pueda finalmente tener ya las obras 100% culminadas. Claro. Sí, evidentemente el uso de tecnología ayuda bastante, ¿verdad? Y este tipo de proyectos hace que necesitemos gente de varias áreas, ¿verdad? No solamente informáticos, ¿verdad? Claro. Vamos a necesitar ingenieros, arquitectos, ¿verdad? Especialistas en finanzas, en presupuestos, ¿verdad? En varios aspectos. En el caso de Colombia tienen matemáticos, físicos, o sea, tienen una variedad de recursos humanos, justamente como para que cada uno dentro de su expertise pueda ayudar a crear los modelos de análisis que se necesitan para poder detectar esos inconvenientes. Y sí, evidentemente va a ayudar bastante, ¿verdad? Un ejemplo que te quería dar en el caso de Chile, ellos usan imágenes satelitales, como tienen varias explotaciones de minas, ¿verdad? Y entonces básicamente le entrenan a unos modelos de inteligencia artificial para analizar las imágenes satelitales y detectar casos en donde haya zonas en donde haya minería ilegal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se bajan imágenes satelitales, van metiendo en un proceso de un algoritmo y él va analizando y van sacando los lugares en donde el algoritmo cree que en estos sitios hay minería ilegal. Y después se van a hacer la verificación. Justamente cuando ellos vinieron nos dijeron, ahora salió la primera auditoría para ir a mirar, ¿verdad? En base a lo que nos saltó un modelo de inteligencia artificial, nos dijeron, bueno, aquí hay una posibilidad de que haya una minería ilegal. Entonces iban a hacer una auditoría que iban a ir hasta el interior, a un lugar bastante lejos, ¿verdad?
Y va a ser la primera experiencia de ellos, nos contaron, ¿verdad? Y eso son cosas bastante interesantes, ¿verdad? Cuestiones de deforestación, por ejemplo, se pueden llegar a detectar también así. Eso es algo que se usa bastante a nivel de agricultura, luego se usa bastante. Y en el caso nuestro sí, se podría hacer analítica de imágenes satelitales para ver temas de deforestación. Hoy, eso es, hace años que ya se usa, ¿verdad? La ventaja que al meter el tema de inteligencia artificial, uno le ingresa las imágenes, él analiza y él ya te va sacando los lugares donde él encuentra los posibles casos, ¿verdad? Pero para eso hay que entrenar a esa inteligencia Totalmente, artificial. hay un entrenamiento que se hace. Todo modelo de inteligencia artificial necesita un entrenamiento. En el caso de análisis de imágenes, en el caso de texto, en el caso de varios casos, ¿verdad? Sí o sí necesita un entrenamiento donde vos tenés que decirle, mira, estos son los casos, se le entrena, él aprende y después ya le puedes ingresar imágenes nuevas en donde él va tratando de detectar de acuerdo a lo que aprendió. Claro. Básicamente a grandes rasgos eso es mucho más complejo por debajo, ¿verdad? Pero a grandes rasgos sería eso. Esto se hace a través de un proyecto de ley que se presentó desde la Contraloría al Ejecutivo, ¿verdad, director? Bueno, no precisamente un proyecto de ley. Básicamente lo que se le presentó al Ejecutivo es el proyecto que la Contraloría quiere llevar adelante. Y el Ejecutivo, en coordinación con la Contraloría, sacó este decreto que básicamente hace que las instituciones, le encomienda a las instituciones trabajar de cerca con la Contraloría para proveer la información y proveer la información de forma constante, ¿verdad? No solamente una vez, sino constantemente. Ese es básicamente lo que se logró con la presidencia, ¿verdad? ¿Y en cuánto tiempo más se puede ir viendo ya algo efectivo? ¿Puede tardar ese entrenamiento, esa adquisición de software? Es decir, armar todo el equipamiento, más o menos en cuánto tiempo calcula. Y todo dependemos de los recursos, ¿verdad? Una vez que consigamos, que tenemos muchas promesas por todos lados, y una vez que se concrete, el Contralor está muy ansioso en crear esta unidad. Este es uno de los proyectos así como que más fuerte que él está empujando, ¿verdad? Y nosotros esperamos que para fin de año por lo menos ya tengamos algo pequeño ya trabajando, ¿verdad? Pero todo depende de los recursos, ¿verdad? Si conseguimos los recursos va a ser más fácil, ¿verdad? Y para el año siguiente más o menos ya, algunas cuestiones más específicas. Claro, y ya empezar a emitir alertas y ahí veríamos cómo sería el procedimiento, ¿verdad? de esa alerta. Si lo estaríamos publicando o no, cómo sería el procedimiento interno. ¿Y puede tardar la emisión de una alerta entre que el software detecte, se haga la verificación de los técnicos? ¿Puede llegar a tardar que se envíe la alerta a la institución que está fallando, por así decirlo? No, o sea, generalmente el análisis es, si tener los equipos necesarios, potentes, ¿verdad? Los análisis son... En un día se puede hacer, ¿verdad? O depende, si hay cosas más complejas puede llevar uno que otro día, ¿verdad? Y te van a ir generando alertas. Generalmente vos tenés un tablero de comando en donde te van surgiendo todas las alertas. Alguien tiene que hacer una verificación un poco más detallada para ver si no es una falsa alerta, ¿verdad? O un falso positivo, como se dice. Y una vez que pasa eso, ya se estaría pasando a una unidad que se va a encargar de comunicarle a la institución esa alerta, ¿verdad? No debería pasar de una semana eso, ¿verdad? Claro. La idea es que sea rápido, que sea en el momento, justamente para evitar que la institución pueda desviar o realizar algo que no está bien. Una modificación. Uno de los temas fuertes, muy fuertes, es el tema, como te dije, contrataciones públicas, ¿verdad? Sí. Ese es un tema en donde vamos a estar trabajando bastante. Y vos sabés que el dinero que hay en temas de contrataciones públicas es bastante inmenso. Claro, es decir, directora, se puede incluso llegar a analizar los datos, porque siempre estamos viendo datos de la Dirección de Contrataciones. Muchos casos ya son concursos cerrados, adjudicados, ya culminados, incluso ya todo el proceso. Es decir, con esto se podría incluso ver aquellas licitaciones que están en proceso, hacer un análisis mucho más
profundo con datos de otras instituciones. Va a ser un trabajo bastante interesante el que van a hacer en ese No, y esa es la ventaja de tener los datos masivos, porque la idea es tener el dato en su totalidad. Claro. Del momento, ¿verdad? Del momento, esa es la ventaja con contrataciones públicas, tiene sus sistemas muy avanzados están ellos en temas de sistema, en su sistema de gestión de su proceso de contrataciones, ¿verdad? Entonces, la idea es, al tener los datos masivos, se puede realizar un análisis en gran cantidad de todos los llamados que hay en el momento, no importa la cantidad, ¿verdad? Y ahí van a ir saltando en etapa de planificación inclusive, ¿verdad? Desde el momento en donde se hace un llamado de 10 millones de dólares de compra de equipo, pero su plazo de entrega es de, no sé, 20 días. Claro. Cosa que de repente que son incongruentes. Son incongruentes, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas se puede ir alertando, bueno, y se le informa a la institución, sabe que acá tu plazo de entrega es muy corto, ¿verdad? Claro. Te paso la alerta, ¿verdad? Y ahí se vería si él hace o no hace el cambio correspondiente, ¿verdad? Porque muchas veces ese tipo de situaciones son ya porque ya está muy direccionado el llamado. Entonces ya ponen plazos cortos para que los demás oferentes ya no tengan oportunidad de entrar o no tengan ganas de entrar porque ya no le va a dar los plazos, ¿verdad? Pero qué importante va a ser, director, porque se va a poder detener el proceso antes de que inicie, que es lo importante, o un potencial caso de corrupción antes de que suceda, como decíamos hace rato. Y esa es la idea del control concurrente, ¿verdad? Por eso, siempre recalcando que van a ser alertas y de que siempre en una auditoría posterior se va a poder hacer un análisis más detallado, porque lo que hacemos es análisis de base de datos masivos. Ahora, cuando realmente querés hacer un control, evidentemente hay que pedir las documentaciones, las facturas, los contratos y hacer un análisis más detallado, que lleva más tiempo, por supuesto, ¿verdad? Claro. Algunos casos, fuera de lo que es esta intención de implementar inteligencia artificial, ¿qué otros casos de corrupción como antecedentes ya han detectado ustedes con ayuda de la dirección que usted tiene a cargo? Bueno, aclaro que esto es algo que vamos a crear. Claro, claro. No, pero con las TIC, digo, dentro de la Contraloría hay casos ya sonados. Bueno, no me viene un caso ahora, pero sí le damos mucho apoyo a diferentes áreas de auditoría en donde ellos consiguen bases de datos y se hacen análisis que nos van pidiendo, ¿verdad? Tenemos un equipo pequeño que hace ese tipo de análisis con unos software especializados. Y ya pudimos ayudar a bastantes personas en análisis de base de datos, ¿verdad? El caso de IPS ustedes estuvieron también ayudando, porque recuerdo que eran unos datos pero inmensos. Sí, el caso de IPS es un tema un poco más complejo, porque básicamente lo que IPS nos proveyó de forma digitalizada son documentaciones, ¿verdad? Escaneados de miles, cientos de miles de documentaciones que hoy se está analizando, ¿verdad? No estamos entrando en un análisis en el sentido de algoritmos y base de datos, sino que básicamente son documentos escaneados, ¿verdad? Que nos entregaron y que los auditores están trabajando a full ¿Eso ahora. se sigue haciendo hasta ahora? Sí, están trabajando sobre eso y ojalá pronto saquen algunos resultados ya, ¿verdad? El Contralor está presionando bastante por eso, ¿verdad? Pero es una cantidad inmensa. Recuerdo cuando primeramente habían enviado de forma física, lo hacían en camiones, ¿no? Te digo, yo he visto la cantidad de documentos y eran más de 60.000 archivos digitalizados. Era una cosa enorme. Entonces, y son los funcionarios de Contraloría uno a uno los que tienen que estar controlando. Bueno, y ahí ya hay que ver el procedimiento que hacen, ¿verdad? Va a ser imposible ver el 100%, ¿verdad? Pero ya habría que ir dando seguimiento a esa información. Pero es como decir, tengo todo en papel, pero realmente está digitalizado en archivos PDF, ¿verdad? Claro. Básicamente eso es lo que nos dieron y eso es lo que están analizando la gente, ¿verdad? Estamos viendo cómo ayudarle, pero es un poco difícil porque son documentos escaneados, ¿verdad? Evitar eso también va a ser un desafío cuando vayan a implementar esta iniciativa de la que estamos hablando, ¿verdad? Evitar para muchas instituciones que quieren evadir el control o decir, no, yo me sometí al control, pero ellos no supieron analizar todo lo que yo le pasé, ¿verdad? Y ahí es donde entramos en otras herramientas ya más avanzadas, ¿verdad? En donde se pueden hacer
reconocimiento óptico de carácter, el famoso OCR, y después ya tenemos, usando inteligencia artificial, analizar el texto y buscar patrones, ¿verdad? Hay muchas herramientas que ya están surgiendo ahora, que ya existen hace un tiempito, solo que ahora están bastante más avanzadas con todo este boom de inteligencia artificial que está saliendo, en donde prácticamente te puede analizar y explicar o resumir un documento de 50 páginas sin ningún problema, ¿verdad? Lo hemos probado y funciona de forma espectacular, ¿verdad? Claro. Y es ir llevando esa tecnología al análisis de documentos que nos entregan de forma digitalizada, ¿verdad? Claro. Ese es otro de los puntos que vamos a ir trabajando ya. Solo que vamos a tener unas prioridades y después vamos a ir incorporando, ampliando más casos, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, al fin y al cabo, director, todo esto va a depender también de que haya apertura de las instituciones, como decíamos. Totalmente, totalmente. Estamos viendo que hay, o sea, estamos bastante positivos, vamos a decirle. O sea, de hecho, en la mayoría de los casos siempre tuvimos, ¿verdad? Siempre tuvimos el acceso. Son casos muy escasos donde nos dieron, a veces se retrasa, ¿verdad? Pero siempre se da. Pero este caso es totalmente diferente, ¿verdad? La idea de tener ya un acuerdo con la institución, se va a firmar probablemente un convenio y vamos a tener ese acceso constante a sus datos. Va a ser previo acuerdo, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, qué bueno, en pos de un poco luchar contra la corrupción en diferentes estamentos que se hace esto, decíamos ya aquí con el director, entonces, una especie de lo que hicieron los chicos de esta organización OPAMA con las validaciones de buses, etcétera, pero a un nivel macro, controlando prácticamente todas las instituciones, decía director. Y queremos llegar a lo más que se pueda, ¿verdad? En el caso de que ellos tengan todo digitalizado también, que va a ser primordial. Así mismo. Bueno, director, le agradecemos muchísimo por venir, muy agradecidos también por su explicación didáctica. Ya, no, a las órdenes. Gracias, gracias. Bueno, hacemos una breve pausa, ya venimos. Es importante recordar las normativas en torno a la ley seca en cuanto a las elecciones generales, porque el TSJE recordó una serie de prohibiciones a tener en cuenta con miras a los comicios, entre ellas la referente a la venta de bebidas alcohólicas. Desde el sábado 29 de abril, a partir de las 7 de la tarde, los negocios no podrán vender ninguna bebida que contenga alcohol y se podrá adquirir recién 2 horas después de culminar los comicios, por ende, a partir de las 6 de la tarde. Aquellos comerciantes que incumplan esta disposición y vendan bebidas alcohólicas se exponen a multas de 50 a 200 jornales mínimos. Igualmente está prohibida la celebración de espectáculos públicos hasta 2 horas después de finalizar los comicios. Y desde el Ministerio del Interior hablaron de que van a estar implementando o intentando cuanto menos implementar estos nuevos formatos de pasaportes y cédulas con chips integrados. Esto con el objetivo de ofrecer mayor seguridad jurídica, comercial y personal a las personas, a la ciudadanía en general. Los nuevos documentos serán solamente para mayores de edad, al menos en esta primera etapa. Esta iniciativa que fue bastante cuestionada ya desde hace unas semanas, aunque desde el Ministerio del Interior detallan que será un documento más moderno, más seguro, con un chip que contendrá la huella dactilar y los datos de filiación. Y el senador Pedro Santa Cruz prestará declaración este jueves ante la Fiscalía. El senador Pedro Santa Cruz prestará declaración este miércoles, en realidad, desde las 9:30 de la mañana, en la Cámara de Senadores, ante la fiscal Alma Sayas, en el marco de la investigación de su denuncia contra el titular de la Corte, César Diesel. El legislador acusó de usar su influencia en la justicia para ubicar a familiares en órganos claves como el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Destrabó la causa de la llamada agua tónica que involucraba a la ex titular de Petropar, Patricia Zamudio. El juzgado de garantías a cargo de la causa podrá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar a la expresidenta de Petropar, Patricia Zamudio, y a su esposo, José Costa Perdomo, acusados de presunta lesión de confianza en la compra de agua tónica
en la época de pandemia de COVID-19. Según la acusación, Petropar adquirió por la vía de la excepción de la firma proveedora Solumedic S.A. 3.000 tapabocas KN95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos por un total de 359 millones de guaraníes. La diligencia de la audiencia preliminar ya se suspendió en 7 ocasiones anteriores debido a chicanas planteadas por la defensa, pero finalmente el día de hoy se conoció un auto interlocutorio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que declaró inadmisible el recurso de reposición que había planteado la defensa de Zamudio en contra de la resolución del máximo tribunal, que había declarado en su momento inadmisible una apelación general planteada por la acusada en este caso. De esta manera, en los próximos días ya conoceremos una nueva fecha para que se realice la audiencia preliminar. Seguimos hablando de la inteligencia artificial porque esta importante herramienta podría ayudar a detectar casos de toxoplasmosis, y esto principalmente en el INERAN. El Ministerio de Salud Pública informó que se está realizando un proyecto de investigación para crear el software que permitirá detectar toxoplasmosis congénita. Este avance permitirá disminuir el porcentaje de cegueras, baja visión y daños asociados a órganos internos como cerebro y hígados. El proyecto fue liderado por la Universidad Americana con el financiamiento de CONACYT. El trabajo realizado por los investigadores podría permitir, mediante el uso de la inteligencia artificial, que un profesional de medicina o enfermería, sin importar su especialidad previamente capacitado, detecte irregularidades oculares y esto le permita realizar una derivación rápida y oportuna de pacientes afectados a los especialistas. Bueno, seguimos con más información. Hablamos de esta situación que tiene que ver con la ANR ya desde hace tiempo, Juancito, que estaban en busca de préstamos. Sí, emitieron un comunicado en la tarde de hoy en donde recuerdan a la gente, principalmente a sus dirigentes de base, que ya está la plata. Por un lado, con fondos propios y por otro lado, con una ayuda económica de un banco de plaza para poder solventar todos los gastos concernientes a las elecciones generales. Se había mencionado que este banco le iba a prestar 17.000 millones de los 37.000 que requiere el Partido Colorado. Exactamente. Y hoy, para un poco llamar a la calma de sus correligionarios, la Asociación Nacional Republicana emitió un comunicado que dice lo siguiente: atendiendo que la financiación de la ANR ha marcado la agenda a niveles nunca antes vistos en procesos electorales anteriores, en el día de hoy podemos confirmar, tal como se tenía planificado y diseñado la estrategia financiera, que debido a la solvencia, estabilidad financiera y transparencia de la administración de los recursos de la ANR, se cuenta con fondos propios suficientes para afrontar estas elecciones generales 2023, es lo que menciona parte de este comunicado, en donde en el segundo párrafo ya confirman que se suma la obtención del préstamo fruto de un acuerdo específicamente con el Banco Continental y con posibilidad de hacerlo con otros entes bancarios y financieros, algo que podría aumentar según necesidades, dando a entender, Juancito, que con esto se puede llegar incluso a un mayor financiamiento, pueden llegar a obtener otros créditos en estos últimos días. Vamos a ver cómo se presenta el tema económico, un tema central para la ANR vinculada justamente a su presidente con sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Por último, nada más, parte de este comunicado también informa que desde el día lunes 10 de abril pasado se empezaron ya a distribuir los fondos a la dirigencia a través de los candidatos a gobernadores en cada departamento, como se había previsto con las autoridades partidarias y los candidatos. Esto después de que hayan surgido ciertas voces disidentes a la presidencia del partido que decían no se están emitiendo los fondos y se están
dando el dinero que tiene el partido solamente para aquellos que son afín a la corriente política del presidente de la ANR. Esa era la denuncia un poco que hacían algunos desde el sector del oficialismo, aunque con esto llaman a la calma con este comunicado después de varios días de incertidumbre acerca de si la ANR tenía o no suficiente dinero para las elecciones. Bueno, hablamos también de esta presentación de ideas y propuestas de los candidatos a la presidencia a través del SNT en este programa especial Paraguay Quiere Saber. Éxito total, Fernanda. Exactamente, estuvimos viendo ayer. Sí, prendidísimos. Con todo, ya dejaron algunas propuestas políticas asentadas los diferentes candidatos presidenciales que pasaron a través de las pantallas del SNT ayer, la primera entrega, Juancito, pero tenemos más todavía. Exactamente, el próximo domingo otros temas principales que nos afectan a todos y cuyas soluciones planteadas por los candidatos queremos saber. Este domingo nuevamente a partir de las 20, Paraguay Quiere Saber a través del SNT. Exactamente, bueno, 20 horas con 35 minutos, tenemos 22 graditos de temperatura. Les invitamos ya a que marquen en la agenda entonces Paraguay Quiere Saber para el próximo domingo a las 8 de la noche. Imperdible realmente, y sobre todo muchísimos comentarios de la gente acerca de cómo se desarrolló el debate, muchas ideas polémicas también presentadas por los candidatos, pero igualmente cada uno ya va a poder tener la posibilidad de decidir con toda la información a quién votar el próximo 30 de abril. Escucha. Bueno, Fernanda, definitivamente es el tema del momento, lo anunciado hoy por Itaipú Nacional y también por los representantes de la ANDE. La baja en la tarifa, en el costo de la energía, de cuánto le cuesta a la ANDE comprar electricidad de Itaipú. Pero ojo, esto no afecta lastimosamente al bolsillo de la gente. No va a bajar el precio por el que nosotros pagamos como consumidores a la ANDE. No va a bajar. Eso no. Y la inversión se va a destinar precisamente a obras viales, unidades de salud familiar, la construcción de puentes, también rutas, un montón de cosas que finalmente no tienen impacto directo en la gente. Bueno, sí nos benefician indirectamente, ¿verdad? Claro. A la larga, pero por sobre todo en el fortalecimiento del sistema eléctrico paraguayo, decía hoy el presidente de la ANDE. ¿Esta tarifa cuánto baja? Baja de 20 dólares kilowatt hora mes, creo que esa es la unidad de medida. Baja a 16. Ah, ok. Y tenemos algunas placas, ¿verdad?, sí, para compartir. Vamos a ver Itaipú, la nueva tarifa, para entender un poco de cuánto baja, ¿verdad? Porque en 2022 el pedido de Paraguay fue mantener en 22 dólares kilowatt hora mes. Brasil pedía que se baje a 18. Finalmente quedó en 20, un punto medio. El año pasado. El año pasado. ¿En cuánto quedó ahora? En 16 dólares kilowatt mes. Es decir, muy por debajo. Uno entiende que de repente, bueno, Itaipú ya terminó de pagar su deuda, entonces la energía cuesta mucho más barato, ¿verdad? Y aparte de esto, un acuerdo de otorgar a Paraguay 409 millones de dólares para inversiones. Y esto implica un poco la construcción de rutas, el fortalecimiento del sistema eléctrico, todo lo que ya venimos mencionando desde hace tiempo. Eso es lo que va a percibir Paraguay con esta disminución de la tarifa. El ahorro por la compra de energía es de 104 millones. Acá hay un error de tipeo nada más en esta placa, pero sí, es 104 millones que la ANDE se ahorra comprando la energía a un precio más barato. ¿Y a dónde va a ir esta plata? Al sistema eléctrico paraguayo. Para fortalecer. Para fortalecer. Para que ya no tengamos esos tantos cortes que constantemente vamos teniendo, con esa promesa, ¿verdad? Con esa promesa, una promesa que lleva ya años. Sí. Siguiente placa, por favor, para ver más datos. Y la gente se pregunta, ¿cómo nos impacta esto finalmente en nuestro bolsillo? ¿Nos afecta? ¿No nos afecta? Bueno, la respuesta la vamos a tener ahí en la siguiente. ¿Afecta la tarifa al usuario? No. ¿Por qué? Porque vamos a seguir pagando lo mismo mes a mes a la ANDE. Un precio muy alto para mucha gente, incluso muchísimas denuncias hubo en este verano nada más, de la triplicación del pago incluso. Algo que es usual en meses como enero, febrero, creo que hasta marzo a veces se extiende este tipo de denuncias. Sí, justamente a qué se va a destinar el dinero al sistema eléctrico nacional. Y la siguiente placa
nos va a mostrar un poco la respuesta de las autoridades que dieron hoy a cuándo se estaría en todo caso revisando la tarifa. Recién después del 30 de abril. ¿Por qué? Porque la tarifa es política. Lo admitieron las propias autoridades. Es decir, recién después del 30 de abril se va a hablar de la tarifa que paga el usuario final. Claro. A la ANDE. Porque dice el presidente de la ANDE, hoy en día lo que paga el usuario no es el costo real. Está pagando por debajo de lo que le cuesta a la ANDE comprar la energía de Itaipú, distribuirla y hacerla llegar hasta tu casa. Eso te iba a decir, Juancito. Hay muchas personas que conocen del tema energético y que dicen que en realidad la tarifa es bastante baja acá en el Paraguay, pero mucha gente no lo siente así. Pero mucha gente no lo siente, porque ¿cuánto una familia destina de su ingreso mensual para pagar la tarifa de la ANDE? Es mucha plata. Y si te fijas, en una zona residencial vivir entre 4 o 5 personas cuesta muy caro al mes en cuanto a energía eléctrica. Vamos a escuchar lo que decía al respecto el presidente de la ANDE, aclarando un poco su postura sobre el tema de la tarifa técnica que no va a bajar. Esto representa una disminución en el costo por compra de potencia por parte de la ANDE y la Itaipú Binacional de aproximadamente 104 millones de dólares en forma anual. Y lógicamente también desde el punto de vista de la ANDE, para mí es lo más importante que así como el año pasado también ese ingreso adicional, un porcentaje muy importante, es decir, 250 millones de dólares se va a destinar a la ANDE para el fortalecimiento del sistema eléctrico y también el fortalecimiento del sistema financiero de la ANDE. ¿Qué es lo que normalmente nosotros los paraguayos decimos? ¿Cómo nosotros tenemos la Itaipú Binacional y también Yacyretá, Caraí y se corta la energía eléctrica? Eso normalmente nos hacemos esa pregunta y eso ocurre porque lastimosamente no se hicieron las inversiones en su momento por algún motivo, pero este es el momento que nosotros tenemos la brillante oportunidad para poder, en base a esta definición de la tarifa, ir fortaleciendo el sistema eléctrico paraguayo y de esa manera tener el servicio que todos los paraguayos nos merecemos. ¿Cuándo se implementa esto? A partir de ahora. Ahora comienzan a generar las facturas de la Itaipú Binacional para que, reitero, vencen a partir del 30 de abril de este año las facturas que se van a emitir a partir de la fecha con la tarifa definida, la 16.71 dólares kilovatio mes. ¿Cuánto gasta la ANDE anualmente en compra de energía? Y el dentro está por los 540 millones de dólares aproximadamente, representa el 35% del presupuesto total de la ANDE. Es decir, la compra de energía eléctrica representa el 35% del presupuesto total de la ANDE, incluyendo inversiones. 104 millones de dólares sería ya a partir de ahora, comparativamente con el 2075 que teníamos hasta el año pasado, y lógicamente cada año se va a ir definiendo de cuánto se va a transferir al sistema eléctrico paraguayo a los efectos de mantener la tarifa competitiva de la ANDE, considerando que la tarifa actual, reitero, es una tarifa política y no cubre todos los costos de la ANDE para poder realizar todas las inversiones necesarias. Bueno, vamos a estar pendientes entonces a lo que vaya a pasar con la tarifa del usuario, pero recién después del 30 de abril. Cambiamos de tema, vamos al ámbito internacional. Quiero que vean bien estas imágenes que hacen referencia a un nuevo caso de tiroteo en los Estados Unidos, en un cumpleaños, en un evento social. Esto tiene audio ambiente, escuchamos un poquito la parte inicial de cómo se generaba esto y después vamos a entrar en los detalles, ¿sí? Oh my God! Oh my God! Go, Tom! Go! Back, come on. You know we on. Where's that? Hey, I seen you last night. You video? Potentially a celebratory gathering. 4 personas fallecidas es el saldo que ha dejado este tiroteo masivo ocurrido este fin de semana en medio de la celebración de un cumpleaños en el estado de Alabama, al sur de los Estados Unidos. Otras 28 personas que estaban en las inmediaciones y en el lugar quedaron heridas y algunas se encuentran en estado crítico. Este caso ocurrió dentro de un estudio de baile, como decíamos, en el estado de Alabama. Oh my God!
lastimosamente no dejamos de hablar de hechos violentos de Estados Unidos. Venimos aquí más cerca de nuestro país, Argentina, donde un niño de apenas 11 años se grabó en pleno salón de clases con un arma en mano. Parte del video, porque protegemos obviamente el rostro de este niño en Argentina, pero se puede observar que él tiene en su poder un arma. Después de haber dado un culatazo a su maestra, es que él empieza a grabar este video. Amenazó incluso a sus compañeros de clase. 11 años nada más este niño. Esto ocurría en una escuela de La Plata, Argentina. Se escucha incluso al niño hablando en parte de este video. Segundos después de la grabación, él mismo habría amenazado a su profesora con dispararle. Después de esto, el niño fue denunciado por los padres de familia preocupados de la escuela, que pidieron a las autoridades tomar cartas en este asunto gravísimo que ocurrió en Argentina. Nos alejamos un poco más de nuestra región y vamos a Sudán con un caso de un golpe de Estado ocurrido en esa zona. Los combates continúan mientras la cifra de muertos se eleva a por lo menos 185 según las Naciones Unidas. El ejército y los paramilitares, fuerzas de apoyo rápido, iniciaron el fin de semana una escalada armada que agrava la inestabilidad en Sudán. El ejército sudanés envió a su fuerza aérea contra los paramilitares que dicen haber tomado el control del aeropuerto y del Palacio Presidencial en un episodio que se registra como uno de los más violentos como consecuencia de la rivalidad entre los dos generales en el poder desde el golpe de Estado que se ha generado en ese país. Con 53 minutos nos estamos yendo, pero no podíamos hacerlo sin esta verdadera celebración que inicia hoy, pero va a continuar mañana. Un día como hoy, hace 6 años, en el año 2017, teníamos esta imagen, la señal experimental de C9N, que iba apareciendo en los televisores de cada paraguayo y paraguaya. Un día como hoy, 17 de abril, pero del 2017. Arrancaba de esta manera C9N, decíamos, en una jornada así como el día de hoy, coincidiendo incluso con el día que caía, pero del 2017 en una señal experimental. Mañana vamos a estar con celebraciones, vamos a estar compartiendo con todos ustedes, agradeciendo como estos 6 años toda la preferencia a lo largo y ancho de nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado. La señal de C9N en estos 6 años continúa. A las 21 horas empieza Diálogo Franco con debates del ámbito político, como siempre, bastante interesantes. Por nuestra parte es todo. Gracias. Chao, chao.